Nuestro proyecto de biología avanzada tiene como nombre el efecto del uso diario del tapabocas debido a la pandemia por COVID-19 sobre los comportamientos de Staphylococcus aureus perteneciente a la microbiota bacteriana anormal. Este fue desarrollado por los participantes que se encuentran en la presentación. El COVID-19 es una infección viral causada por el virus SARS-CoV-2. Esta es transmitida principalmente por secreciones expulsadas por personas que están infectadas a través de tos o estornudo o entrar en contacto con espacios donde hayan quedado estas partículas suspendidas o en superficies que la tengan. Se refiere que para principios del 2020 al menos existía una persona infectada en todos los países del mundo y que a su vez hubo una tasa de muerte de un rango de 36.1 a 104.2 por cada 100.000 habitantes. Eso significa que esa es una enfermedad de rápida propagación, por lo cual la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Como medidas de contingencia se decidieron tomar el aislamiento, la desinfección y el uso de tapabocas. Una de las mascarillas que se utiliza es la mascarilla quirúrgica. Ella filtra el 80% de las gotas, pero tiene la desventaja y es que su uso prolongado incrementa la temperatura de la piel y la humedad. ¿Esto qué significa? Que puede generar cambios en la microbiota pH y también se puede dar la proliferación de bacterias como la Staphylococcus aureus. En personas que tienen comorbilidades e inmunodeficiencias son más propensas a contraer este tipo de bacteria y a su vez tener empeoramiento de su cuadro clínico, desarrollando infecciones e incrementándose las tasas de morbilidad a un 60 o un 40. También se ha encontrado que existe una cepa resistente a la meticilina, significa que es una cepa resistente a antibióticos. Como alternativa se han encontrado compuestos de aceites esenciales como el tomillo y la lavanda, que tienen propiedades bactericidas para este tipo de bacteria y también para la cepa resistente al antibiótico y que ya han presentado efectividades en pruebas in vitro. Por lo cual, nuestra pregunta de investigación es: ¿existe proliferación de Staphylococcus aureus de la piel alrededor de la nariz tras el uso prolongado de tapabocas quirúrgico? Nuestro objetivo general es determinar si existe proliferación de Staphylococcus aureus en la piel alrededor de la nariz debido al uso del tapabocas quirúrgico por un tiempo prolongado en personas sanas. Los objetivos específicos son los que se encuentran presentes en la imagen. A continuación se discutirá la metodología. En cuanto al área de estudio del muestreo, es importante tener los criterios de inclusión. Deben ser residentes de Bogotá, Colombia, sin preferencia de sexo, de 20 a 29 años de edad y que hayan dado su autorización para la toma de muestras. En cuanto a los criterios de exclusión, deben ser personas que no tengan lesiones en piel, que no tengan diagnósticos dermatológicos, que no posean piel grasa, que no padezcan de síntomas respiratorios y que no tengan perforaciones en nariz, boca o regiones cercanas. Asimismo, tampoco deben ser fumadores activos. Para el muestreo se harán 3 muestras iniciales a cada uno de los individuos y después de las 4 horas con el tapabocas se realizarán otras 3 muestras para tener un total de 6 muestras. A esto se le realizarán 2 réplicas, por lo tanto se tendrán 18 muestras en total. En cuanto a los protocolos, como se puede ver en pantalla, primero se realiza una limpieza facial para la muestra previa al uso de tapabocas únicamente. Este se realiza por 90 segundos y es realizado con jabón de manos. Por otro lado, para la toma de la muestra se hace un hisopado con un hisopo estéril a las regiones alares de la nariz en ambas fosas nasales y este es transferido a un Eppendorf con 1 mililitro de medio líquido LB. Este proceso es realizado previa y posteriormente al uso del tapabocas por 4 horas. Luego se realizan los cultivos bacterianos. Después de haber metido la muestra en 1 mililitro de cultivo LB líquido, se hacen 4 diluciones hasta llegar a una dilución 1,8, la cual será cultivada sobre un agar LB y luego será incubada por 7 horas a 37 grados centígrados. Este procedimiento se realiza también 3 veces, así para cada muestra se cultivará en 3 cajas distintas para obtener réplicas en el conteo bacteriano.
Después de haber cultivado, se hace un análisis bioestadístico mediante transformaciones de las imágenes de los cultivos en ImageJ. Luego se realiza el conteo de las colonias y con esto se hace el cálculo de las concentraciones bacterianas con base en la dilución. Posteriormente se realiza una nova de una vía para obtener los resultados cuantitativos acerca de la proliferación bacteriana. En cuanto a la caracterización de Staphylococcus aureus, se realizarán varias pruebas como la tinción de Gram, que permitirá saber si esta es una bacteria Gram positiva o Gram negativa, una prueba de catalasa que se realiza con una gota de H2O2 al 3% y se verifica mediante la presencia de burbujas, una prueba de coagulasa que se realiza mediante un análisis con plasma sanguíneo para ver la formación de coágulos, una prueba de DNasa que se realizará sobre un cultivo de agar DNasa para ver la presencia del crecimiento bacteriano, un hemocultivo que se realiza mediante la porción de la colonia a un agar sangre y una incubación a 37 grados durante 72 horas, y finalmente la secuenciación, la cual se realizará mediante la extracción del ADN genómico y la posterior verificación de la cepa mediante el software Patrick. Por último, para evaluar la actividad antimicrobiana, se realizarán dos tipos de antibiogramas, uno por difusión en agar y el otro con aceites esenciales. El antibiograma con difusión en agar va a obtener antibióticos vancomicina, gentamicina y dextriaxón, más el control negativo, y el que contiene los aceites esenciales va a tener tomillo, lavanda y control negativo. Ambos se realizarán sobre agar Müller-Hinton. Los resultados esperados en la caracterización de la bacteria de interés corresponden a los siguientes. Para la tinción de Gram se espera encontrar cepas de Staphylococcus aureus teñidos de color azul oscuro o morado, dado que es una bacteria Gram positiva. Además de esto, se espera observar que tengan forma de cocos y que las células se encuentren ordenadas en grupos con forma de racimos de uvas. El resultado de la prueba de coagulasa debe ser un precipitado blanco crema debido a la coagulación del plasma por medio de la conversión del fibrinógeno en fibrina. En la prueba de ADN-ASA se espera observar un halo transparente en el medio, o si se agrega azul de toluidina se observará una coloración rosa alrededor de las colonias bacterianas. Además de esto, en el hemocultivo se espera ver un resultado de hemólisis que corresponde a la coloración que adquieren las colonias. Para la extracción y secuenciación de ADN se busca confirmar que las muestras obtenidas solo tienen la cepa de interés. Se espera observar una sola banda en el gel de electroforesis de agarosa correspondiente al ADN genómico extraído. Por medio de una PCR se obtendrá el gen de interés, por lo que se espera observar una única banda en el nuevo gel correspondiente al gen ARN ribosomal 16S. Tras la secuenciación se obtendrán los archivos con las lecturas de las muestras forward y reverse, que serán corroboradas con el software Patrick, para posteriormente tener el árbol filogenético y comparar con fenotipos de resistencia a diferentes antibióticos. Para observar la actividad antimicrobiana se realiza un antibiograma por difusión en agar, por lo que los resultados esperados en esta prueba corresponden a los de inhibición presentes para los antibióticos a los que la cepa no es resistente. Respecto a los resultados obtenidos, tenemos lo siguiente. Con base en la metodología propuesta, se llevó a cabo el hisopado para cada uno de los individuos y así obtener las muestras del estudio. Se llevaron a cabo 3 réplicas de las diluciones de la muestra original antes y después, lo que corresponde a 18 platos sembrados. En este caso, a la izquierda podemos observar en las imágenes 1, 2 y 3 cómo se veían esos platos después de ser inoculados e incubados por 7 horas a 37 grados. Además de esto, tuvimos un control, que es la imagen número 4, en la cual se realizó las pruebas de esterilidad para el medio LB líquido y los hisopos utilizados para el muestreo. Para cada uno de los platos sembrados se llevó a cabo la toma de una imagen para poder llevar a cabo el conteo de las colonias bacterianas. Como podemos ver en este caso, es necesario un análisis que fue llevado a cabo con el software ImageJ para este conteo. En primer lugar, podemos observar que a la izquierda tenemos la imagen original, que posteriormente es convertida en una imagen de 8 bits o una imagen a blanco y negro. Después de ajustar el umbral de los colores y la exposición que queremos para poder observar las colonias, se obtiene la imagen que denominaremos imagen umbral. Y finalmente, después de utilizar el conteo de partículas y el análisis, cambiando valores como la circularidad y el área de estas colonias bacterianas, podemos segmentar solo las colonias dentro de toda la imagen que hemos obtenido. En este caso, por ejemplo,
se obtuvo un conteo de 202 colonias bacterianas. Este proceso se realizó para los 18 platos enunciados anteriormente, y de esta manera pudimos hacer el conteo de las colonias bacterianas obtenidas antes y después en el estudio. Ya que se conocía el volumen sembrado en cada una de las placas de Petri, podemos conocer finalmente la concentración bacteriana inicial y final que necesitamos para nuestro estudio. En este caso, en el cuadro 1 y 2 podemos observar las 3 réplicas para cada uno de los individuos antes y después. Sin embargo, es necesario para nosotros hacer un análisis estadístico para poder conocer si hubo un cambio significativo en las medias antes y después del tratamiento, por lo cual utilizamos el método de análisis de varianza de una vía o ANOVA, en el que debemos recordar que la hipótesis nula es que las medias del antes y el después son iguales, y la hipótesis alterna que son diferentes. Además de esto, podemos observar un cuadro para una de las muestras en el que podemos ver cuáles son los factores que nos muestra este análisis. Con base en los análisis estadísticos realizados, se puede concluir que con una significancia del 5%, solo el individuo 1 presenta una media diferente antes y después de la toma de muestras. No obstante, en esta imagen se puede observar los datos en las barras con las medias de cada uno de los individuos antes y después, y las barras de error que corresponden a la desviación estándar. Es de notar que la variabilidad entre cada una de las muestras obtenidas es bastante amplia, por lo cual se podrían mejorar los métodos de sembrado en la metodología experimental, que nos permitan así disminuir esa variabilidad y establecer si existe o no una diferencia entre el antes y el después, para validar así nuestra hipótesis del uso del tapabocas con la proliferación bacteriana. Los resultados obtenidos indican que solamente se observa una diferencia en la cantidad de Staphylococcus aureus para uno de los 3 individuos estudiados. Esto se puede ver a que solo en el 30% de la población la bacteria Staphylococcus aureus coloniza las zonas alrededor de las fosas nasales. Otros de los errores presentados pueden ser errores experimentales. Entre ellos se encuentra el sembrado de la muestra de agar no se pudo realizar de manera adecuada, y se debe estudiar hacer una mayor dilución de la muestra utilizada para sembrar. El cronograma consiste en las diferentes etapas necesarias para el desarrollo del proyecto, en donde inicialmente se realizan los ajustes necesarios para poder obtener las muestras y sembrarlas de manera adecuada. Posteriormente se realizan las pruebas mencionadas, donde se revisa que éstas sean correctas, y se finaliza el proyecto con el análisis bioinformático. A continuación, se presenta el presupuesto destinado para el proyecto, el cual se divide en reactivos, equipos y personal y servicios. Este se divide en los costos de mantenimiento y la asistencia de técnico laboratorio por un aproximado de 15 horas. Las conclusiones esperadas a corto plazo es que existe un aumento en la proliferación de S. aureus, y a su vez que el tapabocas sea un medio de propagación para esta. A largo plazo es que los aceites esenciales de tomillo y lavanda puedan ser una alternativa que controle la proliferación de esta bacteria en la cara.